Contacto Próxima Centauri, Trinidad, 2 de enero de 1976. ¿No podrías responder al menos a otra pregunta? Si no está relacionada con nuestros dispositivos y equipos de vuelo, está bien. Usted acaba de hablar de personas que se llaman a sí mismas personas de contacto pero que no son realmente tales. Porque una vez he leído varios nombres que he retenido en mi memoria. Uno de ellos se llamaba Adami o algo así, otro Genovesa y otro Michalek. ¿Podría decirme algo sobre ellos? También tienes derecho a saber la verdad. Los nombres que has mencionado son bien conocidos por nosotros, pero los has pronunciado mal. El primero se llama Adamski, el segundo, Genovese, y el tercero, Michalek. No son nombres de personas de contacto reales, sino de estafadores malintencionados. Ni uno ni otro han tenido nunca contacto con nosotros ni con ninguna de las otras razas espaciales. Por lo que sabemos, tampoco han avistado nunca una de nuestras naves de transporte. Estos tres no son los únicos fraudes de este tipo. Hay muchos de ellos. Si más adelante escuchas nombres como Silar, Menger, Miller y Nelson o Castillo, Siracusa, entonces puedes estar seguro de que estos son definitivamente nombres de fraudes. Yo no sé hasta qué punto a ustedes les interesa aprender a identificar dónde está la mentira y dónde está la verdad. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que este punto en particular debería ser un punto de interés común entre la gente, porque es demasiado paradójico que por un lado la gente rechaza las mentiras y por el otro les encanta que les caigan a mentiras, porque son personas de fe o son personas que se sienten muy cómodas colocando la responsabilidad en los demás. Fíjense, si hacemos una pequeñita búsqueda sobre el significado de engaño, nos encontramos que en su esencia, engaño es igual a manipular la verdad. Y esta manipulación se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, omiten y les ocultan información. Les presentan datos falsos. Les distorsionan los hechos a través de opiniones, interpretaciones y un largo etcétera. Digamos que son algunos de los factores más comunes en quienes se dan a la tarea de negar la realidad y su verdad. Factores más comunes. Ahora bien, como es de costumbre, les voy a presentar evidencias. Evidencias que demuestran cómo estos personajes le mienten deliberadamente. Ejemplo, cuando les dicen que ningún contactado tienen evidencias de su contacto. Esta es una mentira deliberada hacia ustedes, sin duda alguna. Y lo dicen porque, como Enrique Castillo no tiene pruebas de su contacto, ellos asumen en su estupidez que los demás tampoco tienen evidencia de su contacto. Y ojo con esto, porque no lo hacen por ignorancia. No, al contrario, lo hacen con conocimiento de causa, que es muy diferente. Mismo caso cuando dicen que, como Enrique fue contactado por un corto periodo de tiempo, pues los demás también tienen que haber sido contactados por un corto periodo de tiempo, metiendo a todos en un mismo saco. Y eso luego se lo presentan a ustedes como un hecho, como una realidad. Entonces, vamos a comprobar si lo que ellos alegan corresponde a la realidad y su verdad. Esa es la tarea. Veamos de qué se trata. Contacto 511, 25 de diciembre de 2010. Habla Billy. A menudo hay decenas, cientos o incluso miles de años luz entre los mundos habitados por seres humanos, y solo unas pocas civilizaciones de estos planetas habitados son capaces de viajar por el espacio. Lo mismo se aplica a nuestra estructura espacio-tiempo. Solo por esta razón, es descabellado que los aspirantes a contactados afirmen que extraterrestres de tal o cual constelación vienen a la Tierra para mantener conversaciones y discursos religiosos sectarios sin sentido, y dar consejos divinos. Aparte de lo absurdo que resulta, no existe ninguna prueba de tales supuestos contactos entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra. Ni materiales, ni fotos, ni películas. Eso es realmente así. En este sentido, nuestros contactos son la única excepción, incluso cuando las buenas pruebas fílmicas y fotográficas, así como los materiales, no son reconocidos por los sabelotodos, los detractores y los adversarios maliciosos.
que los tachan de falsificaciones y califican los contactos de mentira y engaño. De todos los supuestos contactados que hay en todo el mundo, no existe ninguna prueba real. Y si me permites seguir hablando con tus acertadas palabras, diré que de todas las afirmaciones relacionadas con los contactos y mensajes con extraterrestres, solo quedan algunas conversaciones de contacto inventadas y absurdamente estrafalarias con supuestos mensajes, así como tonterías de canalización. Y eso es todo. Estos supuestos contactados probablemente creen que las inteligencias extraterrestres son tan estúpidas que solo vienen a la Tierra para charlar banalmente o para transmitir mensajes en forma de enseñanzas divinas, religiosas sectarias, así como para difundir el amor sexual libre. Si las afirmaciones de los supuestos contactados fueran ciertas, en primer lugar, dichos contactos serían muy duraderos y proporcionarían buenas pruebas, como es el caso de nuestros contactos con diversos materiales, testigos, material fotográfico y fílmico, así como con encuentros breves entre nosotros y personas ajenas a nuestros contactos personales. Además, tales contactos también implicarían una valiosa actividad docente a lo largo de toda la vida, ya que ningún extraterrestre vendría a la Tierra y buscaría el contacto con los humanos solo por diversión o para tener la oportunidad de brindarles una breve información para que luego continúen su camino. Y hay que añadir que, con toda seguridad, los extraterrestres no vienen a la Tierra simplemente para expresarse de manera religiosa sectaria con humanos terrestres que son inferiores a ellos en todos los aspectos, ni para entablar relaciones amistosas con ellos. Nuestra tarea y nuestra venida a la Tierra se basa en una misión muy antigua, que consiste única y exclusivamente en ayudar a los profetas de la línea Noco de Mión a cumplir su difícil tarea y enseñar a los seres humanos de la Tierra la enseñanza de los profetas. Sin embargo, para ello no es necesario mantener contactos públicos con gobiernos, militares, ni con la propia población terrestre, sino solo colaborar directamente con los respectivos profetas veraces. Por lo tanto, no se nos permite enfrentarnos a los humanos abiertamente, sino solo en secreto y solo contigo, que cumples con tu deber como último profeta de la línea Noco de Mión. Son varios los puntos que se deben analizar, así que vamos a ir en un paso a paso. Vamos a ir poco a poco. Vamos a entender el cuestionamiento que hizo Edward y la respuesta que le dio Tab sobre los supuestos contactados que nunca han presentado evidencia de su contacto. ¿Y qué mejor momento para escuchar al famoso contactado hablando sobre el tema? Enrique Castillo Rincón. ¿Cuál es la prueba más rígida que los investigadores del fenómeno OVNI han realizado de su experiencia? Yo estoy convencido hasta esta fecha, que fue la del febrero de 1974, cuando llegaron unos miembros, aparentemente en ese momento yo no sabía quiénes eran, pero llegaron de la embajada americana con un muchacho que hablaba español e inglés y los otros hablaban muy malo el español, y me conminaron a que aceptara una invitación para ir a Washington. Voy a Washington, me someto al pentotal, suero de la verdad, detector de mentiras o polígrafo y hipnosis regresiva de 5º grado. Creo que yo fui uno de los primeros de los del fenómeno OVNI que se sometieron a una regresión. ¿En qué año fue esto? 1974, en febrero. Nunca pude precisar exactamente la fecha, pero sé que fue para finales de febrero. Regresando, dije, yo debía haber insistido para que me hubieran dejado la esfera, me la habían pedido. Quiero llevar una prueba de lo que pasó, no pude hacer nada de eso. Quiero llevar una prueba de lo que pasó, no pude hacer nada de eso. Quiero llevar una prueba de lo que pasó, no pude hacer nada de eso. Esta experiencia de Enrique me hace recordar un poco a los fanáticos cristianos. Literalmente, cuando buscan en Flavio Josefo una fuente irrefutable de evidencias de la supuesta existencia de Jesús. Viene siendo el mismo caso, porque los seguidores de la rinconmanía asumen que la prueba del polígrafo, entre otras, es una evidencia que demuestra su contacto. Y lo peor no es eso, sino que no tienen idea de cómo funciona esa prueba. Entonces, es necesario que entendamos básicamente cómo funciona esa prueba. Veamos. Al polígrafo también se le dice detector de mentiras. El polígrafo es un aparato que tiene unos dispositivos que te ponen en tu cuerpo. Esos dispositivos miden tu respiración, la sudoración de tu cuerpo y el ritmo cardíaco. ¿Y por qué? Porque cuando mentimos se genera en nuestro cuerpo
adrenalina y cortisol, sobre todo si tenemos miedo. Y la adrenalina y el cortisol cambian esos 3 estados fisiológicos. El polígrafo máximo más o menos dura 2 horas y tiene 3 etapas. En la primera te sientas con el poligrafista te pregunta tu nombre, tu edad, dónde vives y si autorizas a hacer la prueba. En la segunda etapa, y también te explica cómo va a hacer la prueba. En la segunda etapa ya te ponen los dispositivos en el cuerpo. Vas a sentirlos, te los amarran. Y la tercera etapa, el poligrafista analiza los datos que dio el polígrafo. El polígrafo, imagínate que es como un computador que va sencillamente mostrando la actividad de tu corazón, de tu sudoración y tu respiración. Eso es todo. ¿Es confiable? Claro que es confiable. Lo que puede que no sea confiable sea el poligrafista, porque te hace preguntas que no llevan a ninguna parte, preguntas ambiguas. Puede ser que la máquina no esté bien calibrada, entonces no es confiable en ese sentido, pero la máquina como tal lo único que hace es registrar. En el polígrafo te van a preguntar preguntas que se llaman de control y preguntas relevantes. El polígrafo sí es confiable. Lo que no son confiables a veces son las preguntas, sobre todo si son ambiguas. Como pudieron escuchar, la función del polígrafo es medir las actividades fisiológicas de las personas. Ejemplo, el pulso cardíaco, la respiración y la sudoración. Y dependiendo de todas esas respuestas fisiológicas es que se puede determinar si la persona está mintiendo o no. Ahora, en el caso de Enrique es diferente. Esta prueba no aplica. Además que no es una prueba que represente una evidencia. Y les voy a explicar por qué no aplica. Enrique estaba totalmente convencido de su experiencia. Esto quiere decir que al estar convencido de su experiencia, no iba a presentar anomalías con respecto a su experiencia. Es decir, no iba a presentar sudoración irregular, así como tampoco iba a presentar respiración irregular. Su presión cardíaca iba a estar bastante equilibrada. ¿Y todo por qué? Por la convicción de su experiencia. Lo mismo pasa con el suero de la verdad. Aunque se dice que no es una prueba tan confiable, pero independientemente de, voy a colocar eso a un lado. Como él estaba tan convencido de su experiencia, nada, absolutamente nada, apuntaba a una mentira, por simple lógica. En otras palabras, esos exámenes no representan pruebas reales, porque las pruebas de su contacto, y escúchese bien, porque tiene que quedar muy claro, las pruebas de su contacto las tenía que presentar él. Aquí tengo la foto, aquí tengo el video, aquí tengo las selfies, lo que sea, cosa que él mismo confirmó. Pedí la esfera, no me la dieron, no tengo pruebas. Así es que se comprueba, señores, con hechos palpables, cosa que él no demostró porque nunca tuvo pruebas. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que ustedes, los fanáticos, hacen todo lo contrario. Hablan mucho como charlatanes que son, sin comprobar la realidad de su contacto y siempre van en contra de la naturaleza. Enrique dice que no, ustedes dicen que sí. Enrique dice que sí, ustedes dicen que no. Y esto no funciona así, y menos en una investigación en donde ustedes se les presentan a sus seguidores como investigadores. Título que les queda demasiado grande además, demasiado grande. Ahora veamos la diferencia. En el caso de Meyer, desde el momento que comenzó oficialmente su contacto, para que cada uno de ustedes saque su propia conclusión. The story is by now a sensation in the European press. Every major magazine features Meyer and his photos. Television coverage from as far away as Japan spreads the message to a public hungry for even more information. The quiet farm is suddenly a mecca, inundated with visitors eager to meet Meyer, see the photos, hear his experiences firsthand. Agapula, ta mig exo. Åt mig in exo, mi laj mig upp det. But Meyer cannot refuse anyone. It is the promise he made to Semyasi. Many of those who come seek answers, assurance, even the promise that someone or something will save us. If we want peace and knowledge and law and everything here on earth,
We have to change everything by ourselves as human beings from this earth. Por primera vez, el público tiene acceso directo a información de un caso ovni que no ha podido ser explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestres. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno ovni a través de la historia por 4 razones. Primero, existen más notas y más información de este contacto y una descripción detallada de los eventos narrada por los testigos que en cualquier otro caso de la historia. Segundo, existen más fotografías y muchas de ellas son las mejores de cualquier caso registrado. Tercero, existe más evidencia física que estudiar y analizar en este caso que en cualquier otro conocido. Cuarto, el contacto ha sido duradero y aún continúa ocurriendo, y existen más contactos individuales que en cualquier otro caso que se haya tenido en la historia de este fenómeno. Las fotografías y películas fueron analizadas cuidadosamente en los laboratorios Design Technology de Poway, California. La investigación fue conducida por el doctor Neil Davis y un grupo de científicos. Uno de ellos dice: por lo que respecta a nosotros, no podemos negar la existencia y la realidad de estas naves, puesto que el resultado del análisis confirma su autenticidad. Por ejemplo, hemos analizado una y otra vez estas fotografías y pudimos comprobar que las fotografías eran reales y no eran fotografías arregladas. Utilizamos una serie de computadoras para analizar cada uno de los granos de la fotografía y de la película de esta imagen y pudimos comprobar la presencia de un objeto volador no identificado y de un jet atrás. El resultado que dio la computadora después del análisis es que el ovni se encontraba más o menos a 900 metros de la toma. Con otro tipo de análisis pudimos comprobar que alrededor del ovni hay un halo. Este halo es de color morado o púrpura. Este detalle nos pudo informar de un balanceo que hizo esta nave de unos 2 metros hacia cada lado. Este movimiento lo pudimos comprobar a través de este halo morado, porque el halo se mantenía alrededor del ovni aún estando este sin movimiento. Aquí podemos notar este color rojo que refleja la energía que despedía el avión Mirage a la hora de moverse. Mediante el mismo análisis pudimos notar que el ovni y el avión fueron fotografiados al mismo tiempo. Definitivamente no era una fotografía tomada antes y otra después y posteriormente superpuestas. En esta fotografía se observa que se trata de un aparato sólido en el cual se reflejan los rayos del sol. Aquí en la parte superior se aprecia la luz solar. También existe otro reflejo en la parte de abajo, que es reflejo de la misma luz que cae sobre la montaña hacia la parte baja del ovni. Y esto es lo que nos dio la pauta para confirmar la autenticidad de esta fotografía y desechar la idea de que esta fuera una fotografía arreglada. También pudimos observar mediante el análisis de computadoras que inclusive había un movimiento de la nave de un lado hacia otro. Hay un halo que demuestra el movimiento. Ahora, nosotros preguntamos, ¿alguien sería capaz de desmentir estas fotografías después de un análisis como este? Inclusive, el señor Meyer, el día que tomó la fotografía de la nave y el avión, se encontraba grabando, con un micrófono y una grabadora rudimentarios, y pudo captar los sonidos emitidos por el objeto. Se puede escuchar al viento y los ladridos de un perro. Escuchemos cuidadosamente. El científico norteamericano Wendell Stevens, experto en sonido, expresa su opinión acerca de esa grabación. Yo he estado estudiando el trabajo del señor Meyer durante 7 años. Estuve analizando la grabación que acabamos de escuchar. Me encontré con que era una grabación demasiado especial. Pude escuchar el sonido muy claramente. Otros compañeros y yo hemos utilizado una serie de aparatos muy avanzados para analizar esta grabación. Ahora pues, lo que hemos descubierto es que con los elementos con que contaba aquí el señor Meyer, sería imposible crear artificialmente un sonido como este que se dice es de los ovnis y definitivamente es un sonido original y extraño. Para analizar las muestras de metal que le fueron proporcionadas al señor Meyer, se consultó a varios expertos
en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Lo que yo les puedo decir es que este es un material demasiado extraño para nosotros. Este metal es en cierta forma demasiado especial, porque al contacto con la Tierra se echa a perder. En este caso se está tratando de manejar este metal aquí en la Tierra. En algunas ocasiones, cuando este material se usa, se envía fuera de la atmósfera terrestre y después de que regresa a la Tierra parece que una parte se pone grisácea, se corrompe, y la otra parte queda todavía amarillenta. Tratamos de desarrollar este metal, pero el hecho es que aquí en la Tierra se iba perfeccionando, pero al final se hacía como polvo. Dr. Vogel, un reconocido especialista en rayos láser, dice: me sorprendió mucho ver que el metal con que se hacían los ovnis podría ser combinado con diferentes metales con una facilidad sorprendente. Aquí, en esta fotografía aumentada, tenemos diferentes tipos de metal. En esta fotografía aumentada se puede observar los diferentes metales que componen la muestra. Se puede notar la diferencia de cada uno de estos metales y notamos que inclusive hay algo de oro, de plata pura, pero que mantienen su estado por separado. Se mantienen por separado, no en forma de aleación, sino nada más combinados. En un análisis más profundo utilicé el rayo láser y estoy viendo que la construcción del metal se lleva a cabo en una forma como si fuera un arado. También pude encontrar un elemento que se llama sumium, el cual tiene un periodo de vida muy corto y que se halla en una cantidad muy limitada en la Tierra. Aparte de este elemento, se notaba que había sido trabajado a un grado muy alto de perfección, sobre todo porque parece que ha sido trabajado en frío, en temperaturas bajo cero. Los resultados de los análisis fueron respaldados por la organización Génesis de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, la cual se dedica a investigar el fenómeno ovni y a descubrir falsificaciones. No voy a decir absolutamente nada, nada que sea superfluo, pues no pretendo convencer a la gente. ¿Y saben por qué? Porque la realidad es la que habla, y la realidad no falla, no falla. Veamos lo siguiente. Muchos contactos han desfilado ante la opinión pública mundial. Entre los que más tienen credibilidad científica y real se encuentra el de Edward Billy Myers en Suiza y el ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón, ambos con seres de las Pléyades. También debo recordarles a todo el mundo que el primer contacto con las Pléyades fue conmigo, en 1973. Después siguió, 3 años después, el de Billy Myers. Después siguieron otros más. El primero lo hicieron, fue conmigo. Billy Myers en Suiza y el ingeniero costarricense Castillo Rincón, ambos con seres de las Pléyades. El primero de estos aporta pruebas de características científicas impresionantes. El segundo, de un contenido profético tal que al momento actual comenzó a causar revuelo en la opinión pública mundial. 3 doritos después. Creo que uno de los más grandes, lo dicen los investigadores, el fraude más infame y la impostura más grande de todos los tiempos es el de caso de Billy Myers. Eso es lo que dicen los investigadores. Lo estoy repitiendo. Yo no tengo nada contra Billy Myers. Billy Myers, pues sí se desacreditó mucho porque encontraron que el ovni que estaba dando vueltas por el árbol estaba pegado de un hilo de una caña de pescar. Y eso se lo descubrieron. Y descubrieron muchas fotos también totalmente manipuladas. Sin embargo, quedan como 4 o 5 fotografías que no se les ha podido probar que sean falsas hasta el momento, ¿no? Y eso podría indicar que Billy Myers sí tuvo un primer encuentro y tuvo las primeras fotografías auténticas, pero que después siguió inventándose toda la historia, pagan inclusive a fotógrafos, o ellos mismos las hacen de alguna manera y salen diciéndoles: voy a dar un golpe tremendo a todos ustedes, tengo un secreto, esta vez no lo había querido revelar, tengo unas fotografías, mírenle, ¿no? Y son falsas. Esto que vieron tiene un porqué y se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando a ellos, es decir, los charlatanes, mentirosos, estafadores y todos ellos, les conviene algo, hablan bien de la gente. Cuando les conviene. En el primer video vieron cómo Enrique se daba bomba. Yo fui el primer contactado por ser de las Pléyades. Mientras que comentaba por el otro lado que los investigadores confirmaban que el contacto de Billy Myers aportaba pruebas científicas impresionantes. Y 3 doritos después, dice que repetía lo que los investigadores decían, que sus fotos eran falsas y que todo era un fraude. Mayor ironía la de Enrique, ¿no? Mayor ironía. Lo mismo pasa con las fotos de Asked, el mismo cuento. Nunca cuentan lo que realmente sucedió.
Y nunca muestran las pruebas que se hicieron para demostrar que las mujeres que habían salido en el show de televisión no eran las extraterrestres. Pero como es de costumbre, se agarraron de allí para armar un nuevo show. Como también pasa con las películas de Meyer. Dicen que son falsas, chéverísimo, pero nunca muestran dónde está el fraude. Nunca hay pruebas realmente del fraude. Y eso tampoco funciona así. De aquí para afuera no, con pruebas. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es la enseñanza. Mientras que la misión de los Pleyaren es acompañar al último profeta de la línea Nocodemión. Eso lo veremos en otro momento. Para enseñarle a la humanidad de la Tierra la enseñanza de los profetas. Enrique, dicho por él mismo, no tuvo ninguna misión. Y si buscamos las diferencias, la enseñanza de los profetas es una enseñanza demasiado extensa. Es una enseñanza que nunca se deja de aprender. Es una enseñanza de por vida, que no tiene nada que ver con creencias ni con manipulaciones religiosas sectarias. Ojo con eso, nada tiene que ver. La enseñanza que le dieron a Enrique está a la suerte y en manos de un montón de idiotas que no entienden nada, que juegan a ser intérpretes y todo el tiempo se están equivocando y por ende equivocan a la gente. Y lo peor no es eso. Lo peor es que le sugieren la equivocación a la gente, es decir, le sugieren la interpretación a la gente, religiosa sectaria, por supuesto. En otras palabras, fue una perdedera de tiempo de esos supuestos pleyadinos, porque solo vinieron a hacer una pequeña amistad y para tener pocas conversaciones banales de tipo religioso sectario con Enrique. Como él mismo lo explica en el siguiente video. En varias partes del mundo está sucediendo algo extraordinario con los informes que me dieron a mí. Esta es una de las cartas que me han enviado ya algunos investigadores de varios países europeos y de América. Y dice lo siguiente. Sobre una de las profecías que me dieron a mí, que está sirviendo para interpretar las profecías de Daniel, el Apocalipsis y a Juan. Está cifrado. Se ha podido saber que los mensajes de Enrique Castillo Rincón le dieron han servido para descifrar muchas de las profecías que hasta este momento, después de miles de años de tratar de identificarlas, no se había podido hacer. Ahora está empezando el momento de interpretación. Les pregunto, los mensajes del profeta Daniel y el Apocalipsis, ¿cómo los podríamos calificar? ¿Cómo? Sin duda alguna, se pueden calificar como mensajes de tipo religioso sectarios. Solo aparecen en la Biblia. Y la Biblia es un documento religioso sectario. O me van a venir con cuentos, que fueron documentos colocados allí para tergiversar el gran mensaje estelar, el mensaje pleyadino. Y vale la pena destacar que quien promueve el tema de la interpretación fueron los supuestos pleyadinos, bajo los conocimientos religiosos sectarios que le entregaron a Enrique. Ojo, no lo digo yo, lo dijo él mismo. Sirvieron para la interpretación. Sin embargo, una de las razones que explicaba Semiace para poder tener contacto con humanos de la Tierra era que el contactado no debía tener ninguna relación con conocimientos religiosos sectarios. Ninguna relación. Y Enrique los tenía todos. De hecho, el eje central del conocimiento que le dieron a Enrique, ¿cuál fue? El conocimiento de Dios. Les pregunto, ¿y Dios a qué pertenece? A la religión y por tanto al sectarismo y al esoterismo. Aunque digan que no, ese conocimiento de Dios pertenece a conocimientos religiosos, sectarios y esotéricos. Aunque digan que no. Y ojo, no estamos hablando de argumentos baratos. No, estamos hablando de hechos. Esto quiere decir que no pueden confundir un argumento, una opinión o una interpretación con la realidad de los hechos. Nunca, señores, nunca se debe confundir. Nunca. Contacto 563. 1 de junio de 2013, habla Ptah.
Llamamos contactos directos hipnóticos a aquellos en los que la hipnosis no se lleva a cabo independientemente por aparatos, sino directamente por personas, aunque la transmisión hipnótica de energía-pensamiento a grandes distancias también tiene lugar a través de potentes aparatos transmisores. Y este fue el caso de todos los numerosos contactos que fueron abusados por el grupo Ashtar Sheran. Tales contactos con la gente de la Tierra eran muy frecuentes a través del grupo Ashtar Sheran, mediante el cual este grupo simplemente influenciaba a la gente de la Tierra impulsivamente para hacerlos herramientas dispuestas para sus maquinaciones oscuras en la Tierra. Pero ninguna de estas personas nunca tuvo idea de cuál era la realidad real de los contactos y cómo tuvieron lugar. De hecho, nunca tuvieron un contacto físico real, sino solo un contacto hipnótico impulsivo, en el que las visiones reales también formaban parte del todo, de modo que muchas de esas personas de contacto, que fueron manipuladas abusivamente por el grupo Ashtar Sheran, estaban convencidas de que habían tenido contactos reales o verdaderos con extraterrestres. A través de este engaño de visiones reales hipnóticas, los contactados fueron engañados de tal manera que realmente creyeron, a través de las imaginaciones puestas en ellos, que habían tenido contactos reales con extraterrestres y que habían volado en sus naves. Así que ya no eran capaces de distinguir la realidad de la ilusión hipnótica y vivían o siguen viviendo en la ilusión implantada de que sus contactos fueron reales. Otro hecho fue que a estos contactados se les dieron hipnótica y sugestivamente datos falsos sobre el origen del grupo Ashtar Sheran, de modo que prácticamente a todos estos contactados se les pusieron en la memoria diversos lugares de origen. Hay que decir, sin embargo, que las personas que fueron forzadas a hacer contacto de esta manera no tenían ningún conocimiento consciente propio, sino solo el recuerdo post-hipnótico, que se hizo tan fuerte poco después de la manipulación que ya no se podía deshacer. Sin embargo, en todos los casos los impulsos eran tales que, debido a la influencia correspondiente, sus destinatarios tenían visiones falsas y creían haber experimentado contactos, por lo que luego tomaban notas sobre ellos, escribían libros y a veces incluso los publicaban. El motivo era, por un lado, que se pretendía provocar una desinformación mundial sobre la existencia y el origen de diversos extraterrestres, mientras que, por otro lado, también estaba vinculado a un plan del grupo Ashtar Sheran, que consistía en establecerse como gobernantes en la Tierra y encontrar allí un nuevo hogar. El plan era que este grupo actuara como salvadores en auxilio de la población terrestre, por así decirlo, contra diversos invasores extraterrestres malvados que luego supuestamente amenazarían a la Tierra. Se planeó un gran espectáculo con batallas aéreas y combates en órbita terrestre para que todo pareciera real, y esto habría llevado finalmente al grupo Ashtar Sheran a tomar el control de la Tierra, como una especie de armada de defensa extraterrestre. Así que todo esto se pretendía con los contactos hipnóticos con la gente de la Tierra, y todo esto iba a ocurrir después de que se hubieran hecho contactos oficiales con los gobiernos de la Tierra. En realidad, esto podría haberse logrado mediante la influencia impulsiva de ciertas personas en la Tierra, incluidos los gobernantes de todos los países, que entonces habrían actuado de acuerdo con los impulsos de tal manera que los planes podrían haberse realizado. Como estas personas, de las que había un gran número, fracasaron todas y por razones que aún desconocemos, no cumplieron las órdenes que se les habían dado, el plan maléfico no se materializó. Todos los contactados cuyos nombres te hemos mencionado antes debían actuar como pioneros para realizar los planes del grupo Ashtar Sheran. A través del grupo Ashtar Sheran, que finalmente encontró su fin en el universo Dal, como sabes, se iba a causar un desastre en la Tierra, que se habría producido si sus maquinaciones manipuladoras con los terrícolas contactados a la fuerza hubieran tenido éxito. Desde hace un tiempo les vengo diciendo que estos supuestos contactados, que para la fecha eran 731 personas, un montón de gente, eran los que iban a lograr que el plan de Ashtar Sheran se materializara en la Tierra, cada uno con un objetivo diferente. Sin embargo, de todos los contactados en la esfera mundial, habían algunos que tenían mayor peso. Asked nos explicó en los años 50 que aparecerían al menos 7 falsos contactos de fama mundial. Estamos hablando que estos personajes aparecerían entre los años 50 y los años 70. Entre ellos estaban George Adamski, el nombrado padre de la ufología,
Eugenio Siragusa, Elizabeth Clare, Howard Menger, Borilón, el famoso Rael, Enrique Castillo Rincón, entre otros. Y de estos que acabo de mencionar, Rael y Rincón fueron los de mayor peso. Y les voy a explicar el porqué. Enrique tuvo la oportunidad de participar en el evento de MUFON, que para el momento no solo era la organización con mayor prestigio, sino la encargada de llevar todo el tema de la ufología a nivel mundial. Esto por un lado. Y por el otro estaban los llamados expertos en ufología, que investigaron su caso, y que luego fueron los que les dieron el peso. Mientras que Rael se estaba creando un nombre, una imagen, que lo llevó a proponer una embajada extraterrestre. Para que estos extraterrestres que los contactaron, es decir, los Elohim o el grupo Astar Cherán, que es lo mismo, luego de haberse contactado con los gobernantes de la Tierra o con los gobiernos de la Tierra, cosa que afortunadamente no sucedió, ellos tuviesen un lugar a donde llegar. Esa era la idea. Y para que se materializara la idea, estos extraterrestres implantaron a través de la hipnosis, ya lo hemos hablado, las visiones en todos los contactados para que se comieran el cuento de que habían tenido sus contactos. Sin embargo, en el caso de Enrique, hubo algo bastante particular. Algo que le sirvió de coartada perfecta a estos extraterrestres. Y fue el hecho de que le hablaron de la otra fuerza. ¿Y saben qué? La otra fuerza eran los mismos extraterrestres que le estaban hablando de la otra fuerza. Y ya lo vamos a ver detalladamente. Ya lo vamos a ver. Recordemos que se pretendía provocar una desinformación mundial sobre la existencia y el origen de diversos extraterrestres. Ojo, no son mis palabras, palabras de Taab. Obviamente extraterrestre es malvado. Entonces, ¿dónde está la coartada? Bueno, se los voy a decir con términos religiosos sectarios para que todo el mundo lo entienda. Satanás se les disfrazó como ángel de luz, se les metió en el rancho y no se dieron cuenta. Y no se dieron cuenta porque estas inteligencias, en su astucia, se desvincularon por completo del tema cuando le hablaban a Enrique de esa otra fuerza, siendo ellos mismos esa otra fuerza. Digamos que se pagaron y se dieron el vuelto. Así actuaron. Y para hacer más creíble el objetivo, ya tenían todo armado. Todo el show estaba armado, con simulaciones de batallas por aire y por tierra. Palabras de Taab. Actuando como salvadores contra diversos invasores extraterrestres que amenazarían la Tierra. Recordemos que el objetivo del grupo de Astar Cherán era establecerse como gobernantes en el planeta Tierra. ¿Y saben qué? Enrique fue un doble agente para ellos, ¿sí? Por un lado hablaba de la otra fuerza y por el otro servía como desinformante sobre esa otra fuerza. En otras palabras, se convirtió en el abogado del diablo. Pero lo más grave de todo es que se encuentra dentro del planeta Tierra una organización extraterrestre que sentó bases ya en nuestro planeta. Solamente en territorio norteamericano tiene 26 bases. Y una de las bases más tremendas que tiene precisamente esta organización en una conspiración contra los hombres de la Tierra, ¿no? Está en un sector que se llama Sector 51. Y ya tenemos inclusive los mapas hechos por los investigadores. Sabemos en dónde están, se han visto entrar y salir. Ahora, el problema más grave que hay de todo esto es que es una raza que vamos a llamarla negativa, porque hace abducciones, viola mujeres, han secuestrado niños. Ya sabemos inclusive de dónde vienen, de dónde son. Y todo, aquí tengo algunos de los dibujos de algunos de ellos. Sabemos que vienen de una estrella que se llama Rigel, por eso les llamamos los rigelianos. Y también están aliados con otros de otras organizaciones estelares que nos visitan también y parece ser que tienen las mismas presunciones con respecto a nosotros. Vienen de Zeta Reticuli, ¿no? Reticuli y Zeta Tucani. Es por esto que les dije que Enrique fue un doble agente para ellos. Muchas de las cosas que dijo no existen. No existen.
Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si yo les digo que tengo pruebas que avalan estos hechos? ¿Qué pasaría si yo les digo que uno de los pioneros, como lo explicó Tapp, fue Enrique Castillo Rincón, que estaba sirviendo como una herramienta dispuesta para las maquinaciones oscuras en la Tierra? ¿Qué pasaría si Enrique realmente fue el abogado del diablo? ¿Qué pasaría? Veamos lo siguiente. Porque si esto que está aquí, que les voy a leer nada más que 3 estrofas, si esto se cumple, es el cambio radical en Sudamérica para un movimiento espiritual basado en el conocimiento y en la ciencia. Para poder unificar los 2 caminos más grandes del hombre, que el hombre los ha perdido, la ciencia y el espíritu. Y ese algo podía ser que yo lo tuviera en ese momento para revolucionar la conducta humana. La revolución del espíritu, sin armas. Estamos abocados a un cambio cultural donde todos los esquemas mentales podrían llegar a desaparecer al no tener sustento espiritual. Por eso, durante este tiempo, he podido conocer a los primeros científicos espiritualistas de la era. Dijo Enrique, si esto se cumple, es el cambio radical en Sudamérica para un movimiento espiritual basado en el conocimiento y la ciencia. Entonces, según sus palabras, vamos a comprobar si Enrique Castillo sirvió como una herramienta dispuesta para los planes oscuros de Astar-Cherán. Eso es lo que vamos a comprobar. Veamos qué se dice al respecto. Un cambio radical implica una transformación profunda y fundamental en algún aspecto de la vida, ya sea personal, profesional o social. Se trata de un cambio significativo que altera la forma en que se hacen las cosas, se piensa o se actúa, a menudo llevando a una nueva dirección o a una nueva forma de ser. Ser un pionero en un cambio significa ser de los primeros en adoptar o liderar una transformación, abriendo caminos para otros y estableciendo nuevas tendencias o prácticas. Un pionero no solo sigue el cambio, sino que lo impulsa, lo define y lo hace posible para otros. Decía entonces Enrique, si esto se cumple, es el cambio radical en Sudamérica para crear un movimiento espiritual. Ahora comparemos, porque la información de Tapp asegura que todos estos contactados actuarían como pioneros para que se realizara ese plan. Y vimos las consecuencias que trae un cambio radical. Y también vimos cómo un pionero puede aportar cosas a ese cambio radical. Y lo mejor es que todo concuerda. Y concuerda porque en ambos conceptos se genera una transformación que viene de una idea, lo que Enrique llamaba un movimiento espiritual, la idea, o en su defecto, el cambio radical. Solo me queda mostrarles las últimas pruebas que avalan estos hechos. Número 1. Puede ser también de que ellos, de un momento a otro, como lo dijo el mayor Coleman Bonkiewicz en los últimos congresos que yo estuve presente en Acapulco y después, posteriormente, en Wiesbaden. Ahora, él ha dicho que él tiene pruebas y las ha presentado inclusive a los secretarios de las Naciones Unidas de que cada vez que le ha correspondido a uno tener su turno de secretario, en donde él dice que este planeta va a ser objeto antes de finalizar el siglo de una invasión de tipo militar. Hasta el momento es pacífica, pero ahora va a ser militar porque nos han observado durante todo este siglo. Todos los puntos clave, saben dónde es el talón de Aquiles del planeta y han causado apagones para ver cómo reaccionamos ante la falta de electricidad, que ellos lo han hecho ya. Los malos de la película parece que tienen esos objetivos. Ellos nos hablan de una fuerza que ellos le llaman la otra fuerza. No es desconocida para nosotros, pero realmente no sabemos cómo actúa porque ellos no obedecen las leyes. Entonces pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, los hermanos mayores, como les llamamos, los que se contactaron conmigo, estos dicen que ellos pueden intervenir en un determinado momento. Si el asunto se pone muy feo para nosotros, ellos podrían intervenir. Pero ellos dicen que nosotros tenemos que hacerles el pedido para poder intervenir. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que vamos a pedir, y eso lo tienen que hacer todas las naciones a través de los gobiernos. ¿Por qué se pidió la guerra de las galaxias, Reagan? No es para atacar a Rusia, ni para tener la supremacía sobre el planeta. Ustedes verán que en los últimos encuentros que tuvo Reagan y tuvo ahora Bush con Gorbachev, decía entre líneas en las noticias internacionales:
y firmaron y reafirmaron el acuerdo para, en caso de un ataque extraterrestre, no desarrollar armas altamente sofisticadas para defendernos. Ahora, si no existen los extraterrestres, yo no veo para qué se van a gastar millones de dólares en la guerra de las galaxias. Para eso es. Ahora, el objetivo de los hermanos mayores es defendernos, porque de alguna manera nosotros somos su responsabilidad. Eso es lo que dicen ya los científicos. No digo exactamente las palabras, no, porque no estoy autorizado, pero de alguna manera nosotros somos su responsabilidad. Asegura Enrique que había un plan de invasión extraterrestre y que los hermanos mayores, es decir, los supuestos pleyadinos, iban a actuar como salvadores de la humanidad. Claro, siempre y cuando los gobernantes y el resto de la humanidad así lo pidieran. Bueno, señores, más claro que esto, el agua. Sin embargo, como nunca me quedo con una sola prueba, les voy a presentar otra prueba. Esta vez, un documento. Veamos de qué se trata. Operación Agripo. Un plan concebido por inteligencias extraterrestres como punto de afirmación para la eventual defensa y protección del planeta Tierra en caso extremo de invasión alienígena militar. El plan, en toda su asombrosa perspectiva, presenta los puntos claves de ataque a las instalaciones militares terrestres, puntos de asistencia de suministros alimenticios, militares y humanos, bloqueo de concentraciones civiles en zonas rurales y ciudades, contaminación de fuentes de agua y posibles movimientos telúricos, volcánicos, huracanes y fuertes aguaceros, producidos artificialmente para descontrol de posibles fuerzas de resistencia civil. Estos focos serían bloqueados por naves pequeñas, equipadas con detectores muy avanzados, para eliminarlos sin contemplación. Esta organización de origen exterior lleva varios años de observación de las actitudes humanas en tiempo de guerra y tiempo de paz. Debemos de aclarar también que tanto como la Confederación Negativa, como nosotros, vuestros hermanos, estamos conscientes de la capacidad combativa de los hombres terrestres, habilitados de gran fuerza física y valor. Nuestra principal preocupación en este crítico momento es y consiste en hacer de conocimiento público nuestra presencia positiva para ayudar en caso de que se consuma este hecho. No podemos revelar, como ustedes comprenderán, en qué consiste en el fondo este plan de salvación del planeta. Les hacemos saber a través de solo 2 de nuestros amigos contactados en 2 diferentes continentes para concientización general como preparación principal para la raza humana terrestre. Comandante Cranmer de las Pléyades, Bogotá, Colombia, 1975. Dado a conocer en Caracas, Venezuela, 1975. Ingeniero Enrique Castillo Rincón. Es muy probable que los mentirosos y charlatanes aseguren que este documento que les acabo de presentar es falso. Y están en todo su derecho, realmente. Pero lo que ellos nunca podrán negar es lo que dijo Enrique en ese video. Y este documento lo sustenta. Entonces, la primera pregunta de cuestionamiento es: ¿por qué los supuestos pleyadinos hablan de un plan para salvar a la humanidad cuando ellos mismos, en todos sus registros, afirmaban no involucrarse en los problemas de la Tierra? ¿Cómo se entiende eso? En mi pueblo eso se llama retórica contradictoria. No sé en el de ustedes, en el mío se llama así. El segundo cuestionamiento: ¿será que concuerda la explicación de TAP con la explicación de Enrique en ese video y con este documento? Sin duda alguna, señores, sin duda alguna, porque explicaba TAP que ya tenían todo preparado, con simulaciones de batallas por aire y por tierra, contra una supuesta invasión extraterrestre. Les pregunto, ¿y este documento de qué habla? De posibles batallas contra una invasión o contra una supuesta invasión extraterrestre, por aire y por tierra. Nuevamente, la realidad es la que habla, nuevamente. El tercer cuestionamiento. Dicen los pleyadinos que no podían revelar sus planes de salvación para la humanidad. Bien, les pregunto, ¿será porque de pleyadinos no tienen nada y de astarcherinos lo tienen todo o qué? Buena pregunta, ¿cierto? Esto suena bastante lógico
Y suena lógico porque si los planes de Astar-Cherán eran hacerse pasar como salvadores de la humanidad para gobernar la Tierra, les hago otra pregunta. ¿Revelarían su plan? Allí se las dejo. Veamos la siguiente evidencia. Tengo guardados y archivados documentos oficiales del Grupo Bogotá de todos sus mensajes y experiencias. Este estaba en uno de los dos mensajes del Grupo Bogotá. ¿Listo? Y este es uno de ellos y Enrique me lo regaló agosto 24 del 2005. Y le dedico y todo porque pues, te lo voy a mostrar en la mano. Pues, físico, pues. La luz, la verdad y la paz. Un claro amanecer. Buenas noches, apreciados hermanos. Les habla el comandante Astar-Cherán, jefe de los Santinos. He tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes después de haber realizado una extensa conversación con algunos miembros de la Gran Hermandad Cósmica Solar que están en comunicación con vuestro grupo en el país llamado Colombia. Fíjense que una persona le dice a la otra que tenía documentos de mensajes y experiencias del grupo de Bogotá, Colombia. Interesantísimo ese dato. Y luego leyó unas líneas de un documento que Enrique le regaló, asegurando que quien le había dado ese mensaje a Enrique fue nada más y nada menos que el jefe de los Santinos, el comandante Astar-Cherán, que sabía de la existencia del grupo de Bogotá. Otro dato interesantísimo. Y además este grupo, el de Astar-Cherán, tuvo el tupé de reunirse en mesa redonda con la Gran Hermandad Cósmica Solar, a la que pertenecen los Pleyadinos. Pero, como no me podía quedar con esa, hicimos, es decir, no estuve solo, hicimos lo necesario y lo imposible hasta que obtuvimos ese documento. Sin embargo, solo les voy a mostrar las partes más importantes, que son dos de ese documento, y son las que vamos a analizar. De hecho, veamos de qué se trata. La luz, la verdad y la paz. Un claro amanecer. Buenas noches, apreciados hermanos. Les habla el comandante Astar-Cherán, jefe de los Santinos. He tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes, después de haber realizado una extensa conversación con algunos miembros de la Gran Hermandad Cósmica Solar, que están en comunicación con vuestro grupo en el país llamado Colombia. No quiero repetir enseñanzas que ya han recibido de varios de nosotros. Sería un desperdicio de tiempo dar informes sobre acontecimientos futuros que en su mayoría son de dominio de ustedes. Mensaje recibido por Enrique Castillo Rincón en Bogotá, Colombia, el 13 de mayo de 1974. Esta fue la respuesta a una pregunta de un miembro del grupo de contacto sobre el Apocalipsis y otras profecías. Mensaje recibido por Enrique Castillo Rincón, el 13 de mayo de 1974. Les pregunto, ¿qué carajo hacía Enrique recibiendo mensajes de la otra fuerza cuando hablaba sobre la existencia de esa otra fuerza? ¿Qué carajo hacía? Otra pregunta les hago. ¿Qué carajo hacía la Gran Hermandad Cósmica Solar reunida con el grupo de Astar-Cherán, siendo el grupo de Astar-Cherán los representantes de la otra fuerza? ¿Qué carajo hacían reunidos? Otra pregunta les hago. ¿Qué carajo hacía el comandante Astar-Cherán respondiéndole a Enrique una pregunta sobre Apocalipsis y otras profecías? ¿Qué sabe la rebelión? Hablando en los términos de ustedes, ¿qué sabe la rebelión de profecías? Ah, ya me acordé. Ahora sí se entiende, porque en varias oportunidades dejé el cuestionamiento abierto. Que si esas profecías entregadas a Parravicini y Enrique eran realmente profecías o planes proféticos, llamados así por estas inteligencias. Ah, ahora sí se entiende.
Otra pregunta les hago. ¿Por qué el comandante Astarcherán decía en esas primeras líneas de esa carta que, escúchese bien, no iba a repetir mensajes que ya les habían entregado? Repito la pregunta por si hubo un lapsus mental. ¿Por qué el comandante Astarcherán decía en esas primeras líneas de la carta que no iba a repetir mensajes que ya les habían entregado al grupo de Bogotá, que es el grupo o fue el grupo de Enrique Castillo Rincón, grupo de contacto? ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! Y todavía me queda una prueba más. Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, ICIFE. Personería Jurídica número 2829 de 1974. Entidad sin ánimo de lucro. El ICIFE estableció y lanzó la idea mundial, creando la primera embajada extraterrestre en el mundo, con todos los derechos que le corresponden a algún emisario de algún gobierno. Esta embajada ya está siendo considerada por otros países del mundo, en donde existen organizaciones similares. Enrique Castillo Rincón, director, Gilberto Ferreira, Relaciones Públicas. Retrocedamos a las explicaciones de TAP. Así que todo esto se pretendía con los contactos hipnóticos con la gente de la Tierra. Y todo esto iba a ocurrir después de que se hubieran hecho contactos oficiales con los gobiernos de la Tierra. En realidad, esto podría haberse logrado mediante la influencia impulsiva de ciertas personas en la Tierra, incluidos los gobernantes de todos los países, que entonces habrían actuado de acuerdo con los impulsos de tal manera que los planes podrían haberse realizado. Les pregunto, ¿qué carajo hacía Enrique estableciendo y lanzando la idea mundial de una embajada extraterrestre? ¿Qué carajo hacía? Muy buena pregunta, ¿cierto? Entonces, Enrique no solo intentaba ser un pionero para crear un movimiento espiritual en Sudamérica, sino que también estaba actuando como un pionero, y escúchese bien, para facilitarle la llegada al grupo de Astarcherán en la Tierra, lo que el movimiento de Israel llamaba los Elohim. Recordemos que ambas instituciones tenían el mismo objetivo, crear una embajada extraterrestre. El propio abogado del diablo resultó ser Enriquito, el propio abogado del diablo. De hecho, fíjense que dentro de los planes del grupo de Astarcherán estaban los impulsos sugestivos hacia los gobernantes de la Tierra. Eso tiene un porqué, ya que la idea, así como lo confirmó el mismo Enrique, era crear una embajada extraterrestre o para los extraterrestres que estuviese bajo la responsabilidad de un emisario gobernante en la Tierra. Señores, todo concuerda, todo. De esta manera podemos comprobar que Enrique Castillo fue una herramienta dispuesta para los planes oscuros del grupo de Astarcherán, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, que usted lo quiera aceptar o no, es otro cuento. Y no me interesa porque yo estoy presentando pruebas de los hechos. Esto quiere decir que tu opinión, si no está sustentada con argumentos que demuestren los hechos, no vale de nada. Es por esto que digo que no me interesa si aceptas o no la información. Eso es un problema de usted y de nadie más, de usted. Les he mostrado evidencias de extraterrestres hablando de extraterrestres, evidencias del ICIFE, evidencias directas de Enrique y evidencias externas. Pruebas que hasta los momentos, nadie les ha mostrado. Mi recomendación, tomen en cuenta el comentario que les hice anteriormente. Tómenlo en cuenta. Están durmiendo con el enemigo, señores. Satanás se les disfrazó como ángel de luz, se les metió en el rancho y no se han dado cuenta. Ojalá, de verdad que ojalá no sea tarde para muchos de ustedes. Y allí se las dejo. Nos vemos en una próxima entrega. Salomé.